Bienvenida, bienvenido al taller de lectura de patrones crochet número 4. Soy Pat, te doy la bienvenida aquí desde mi canal Crochet y dos agujas de Pat. Hoy con este taller tan lindo de lectura de los símbolos de crochet con sus diferentes nombres, eso es lo que vimos en el taller 1 que te dejo aquí arriba el enlace. El segundo taller es de los patrones lineales, qué son y cómo se leen. También lo podés ver aquí arriba en este enlace. Y por último vimos el taller número 3 de patrones circulares, donde los definimos y aprendimos a tejerlos en forma práctica. Llegamos así al taller número 4, en el que vamos a hablar de unos símbolos diferentes que también se utilizan en los patrones y algunos patrones que parecen un poco más difíciles que otros de leerse, pero que tienen sus secretitos que vamos a ver juntos. Empezamos con algunos símbolos y algunos detalles sobre los que ya vimos. Los símbolos de los distintos puntos tienen diferentes alturas, por eso vemos que están dibujados respetando esta altura. No es lo mismo ver un medio punto que un punto alto o una triple vareta, por ejemplo, ¿no? Y siempre se va a conservar el tamaño para que tengas una idea de los puntos, una proporción y cómo va a ir quedando dentro del patrón. También hay otros símbolos, además de los que vimos, que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver una flecha negra que significa inicio del patrón. También esta misma flecha puede estar inserta dentro del patrón en distintos lugares y nos va a indicar el sentido que tenemos que seguir. Hay una especie de paréntesis que están acostados y que tienen distintas direcciones, como los que vemos aquí en la imagen, indican trabajar el punto por la parte delantera del anterior o trabajar el punto por la parte de atrás del punto anterior. Esto sirve para hacer, por ejemplo, el punto elástico. Otro detalle que también vemos como símbolos son las líneas que te las dibujo en diferentes maneras, como un arquito, como un paréntesis acostado, como decíamos recién, como un símbolo guión o como el pequeño palito que tiene la letra ñ, y esto va a indicar el punto canalé. Para ver el punto canalé podés mirar el video que dejo aquí enlazado. Ahí estoy explicando cómo se toma, es sencillo, pero tiene su técnica, ¿sí? Es tejer un punto, ya sea punto bajo, punto vareta, tomándolo solo por una de las hebras. Y también, como hemos visto, tenemos aumentos y disminuciones que merecen un capítulo aparte. Por eso hablemos de lo que son los aumentos y las disminuciones gráficamente hablando. Tenemos los símbolos que indican que hay que hacer un aumento, por ejemplo, y que están simbolizados por una especie de letra B corta. Como vemos acá, hay una B corta que contiene un símbolo más o un símbolo X, que está hablando de que es un aumento que se hace en medio punto. De esta manera tenemos que hacer dos puntos bajos o dos medios puntos que nacen en el mismo punto de base. Así que se teje un medio punto, picar en el mismo punto de base y así quedan los dos medios puntos que nacen juntos en el mismo punto de base y forman un aumento. Las disminuciones son ese mismo punto como una B corta, ese mismo símbolo que está invertido, ¿sí? Queda como una montaña, digamos. Y entonces este punto nos está indicando que nacen en diferente base, por ejemplo en este caso el medio punto, y que van a cerrarse juntas. Así se hacen las disminuciones, tanto en un medio punto, en una vareta, en una media vareta. Está indicada, como te decía,
con el cierre en la parte de arriba. Uno empieza a tejer el punto, no lo cierra, no lo termina, sigue picando para el segundo punto y una vez que tiene el segundo punto por cerrar, con una lazada se cierran los dos puntos juntos. Así es como se simboliza la disminución a través de este sistema gráfico de símbolos crochet. Dentro de los patrones encontramos algunos que tienen indicaciones adicionales y que nos van a ayudar a comprender mejor de qué se trata ese patrón. Por ejemplo, vamos a ver un patrón de una puntilla que se comienza de abajo en lugar del costado, así como está ubicada esta puntilla, desde abajo, y tiene ciertos colores que nos van a llamar la atención. Por ejemplo, hay una parte que está coloreada en celeste, que es la unidad del patrón, es decir, esta parte se va a ir repitiendo para que el diseño quede con la forma que queremos darle, ¿no es cierto? Mira, tenemos inicialmente un asterisco que nos muestra el inicio del patrón, luego una línea marrón que va a mostrar el sentido en el cual tenemos que ir tejiendo, y la segunda parte que vemos es una pintura en celeste que abarca toda la unidad del patrón. O sea que al contar con esta marca celeste voy a saber que en ese espacio estoy terminando un diseño completo y que luego lo vuelvo a comenzar. Como verás, más arriba el patrón ya no tiene ningún color porque las indicaciones han sido dadas con anterioridad y fueron estas que vimos. Hay otros patrones también que vienen marcados así. Solamente, por ejemplo, en este caso vemos el color amarillo y abajo dice múltiplo de 8. Es una llave que nos está marcando que esa es la unidad del patrón, es decir, lo que se va a repetir para que este diseño quede muy bien. Aquí vemos la puntilla hecha, más abajo otra vez un patrón donde hay una unidad de patrón marcada que nos está diciendo que esa es la que vamos a tener que repetir. Aquí vemos otro ejemplo con lo mismo, viene presentada la puntilla con la esquina y la unidad del patrón está indicada en color amarillo, resaltando esto que vamos a tener que repetir. Así que los patrones vienen con ayudas, depende de dónde han sido realizados. Vienen con colores, vienen con distintas marcas que nos ayudan a tener una mejor idea de cómo tejerlo. Algunos patrones también vienen acompañados con referencias. Por ejemplo, en este patrón gráfico tiene el nombre del punto y si está explicado, si esto viene dentro de una revista, va a venir también con la abreviatura del nombre del punto usado. Por ejemplo, si usamos medio punto, media vareta, se va a poner el símbolo, el nombre, y también se puede poner la abreviatura. Por ejemplo, si es medio punto, MP, si es media vareta, MB corta. Cuando los patrones vienen explicados con textos, cuando los leemos, nos encontramos también con ciertas indicaciones. Por ejemplo, el asterisco se usa para encerrar una secuencia de puntos que hay que repetir. Por ejemplo, está escrito de esta forma que vemos aquí en color rojo. Dice una cadena, una vareta, un punto bajo y hay un asterisco que está encerrando todos estos puntos y luego dice repetir de asterisco, letra A, asterisco. Quiere decir desde aquí hasta aquí, ¿no? Que hay que repetir lo que encerramos anteriormente y cuántas veces hay que hacerlo durante 3 hileras. Entonces esta A entre asteriscos significa que hay que repetir la secuencia de una cadena, una vareta y un punto bajo durante 3 hileras.
Las repeticiones también se pueden encerrar entre corchetes, entre paréntesis. Digamos que cada libro, cada revista de crochet va a tener un estilo de escribir este tipo de patrones y te lo va a indicar en un segmento, en un apéndice del libro o de la revista para que puedas seguirlo. Pero ahora vamos a mirar un nuevo tipo de patrón, que es el patrón de estilo circular, pero que aparece dibujado como si fuera una porción de pastel. ¿Cómo se leen esos patrones? Vamos a verlo enseguida. Estos patrones generalmente se usan para mostrar una parte de un patrón circular, de una carpeta, como le decimos en Argentina, o un tapete, y por supuesto se comienza a leer desde el centro, como todos los patrones circulares, pero va mostrando nada más que una parte que es la que se va a ir repitiendo. Por ejemplo, si en una hilera vemos apenas un segmento, ese segmento, una vez que lo tejemos, va a volver a empezar exactamente al lado. Entonces esa pequeña porción se va a repetir tantas veces como sea necesario hasta completar todo el círculo. También tenemos otro tipo de patrones que vamos a mirar y que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor por qué son tan diferentes a los patrones que vimos hasta ahora y cómo podemos hacer para comprenderlos. Algunos patrones corresponden a los diseños de crochet filet. Estos patrones están basados en el tejido con varetas y cadenas intercaladas y forman una especie de casitas. Algunas son abiertas y otras son cerradas. Las casitas abiertas están formadas por dos varetas, que es una al inicio, luego una o dos cadenas y luego otra vareta más. De esa manera forma una casita vacía o abierta. Y las otras están formadas por 4 varetas o 3, dependiendo del patrón, pero van a ir en la misma cantidad. Por ejemplo, si las abiertas tienen una vareta, 2 cadenas y una vareta, las cerradas van a tener 4 varetas. Y entonces en el diseño lo que está más oscuro corresponde a estas casitas cerradas y el diseño que está más claro a las casitas abiertas. Se dibujan siguiendo un patrón como este, o también pueden ser directamente un patrón en hoja cuadriculada, que es el mismo que se utiliza para hacer los diseños en punto cruz, por ejemplo. Como vemos, por ejemplo, en este dibujo hecho a cuadritos, lo que está pintado de negro va a ser tejido con varetas una al lado de la otra, comprendiendo que cada cuadrito pequeño va a ser esta unidad, esta pequeña casita que te decía al principio, que tiene 4 varetas, en algunos casos 3, pero va a quedar cerrado. Y las otras, que son más claritas, van a corresponder a las que son abiertas. Pero este mismo tipo de patrón que se hace en hoja cuadriculada también sirve para tejer otro estilo del crochet, que es el intarsia o el tapestry, y que se teje siempre con varetas o siempre con medios puntos y va escondiéndose una hebra en la parte interior. Así que si bien es el mismo motivo de patrón, puede utilizarse para distintos tipos de tejido, para hacer jacquard, para hacer distintas cosas. Y no necesariamente tiene que tener dibujado el punto que vas a utilizar. Bueno, espero que esta reseña de patrones nos ayuden a tener una mejor visión de cómo leerlos y que te ayuden a elaborar los proyectos de una manera más eficaz y a no sentirte perdida cuando veas patrones dibujados. Quédate en mi canal que hay mucho más por ver. Te espero en el próximo video del taller número 5. Hasta la próxima.